El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el módulo de compras de Advanta Cloud. Vamos a hacer principalmente una revisión de cómo funciona el módulo de compras, cómo se integra con los demás módulos en Advanta Cloud, cuáles son sus principales características, controles, y de ahí ya nos pasaremos a ver directamente dentro de Advanta Cloud, el software, cada una de las funcionalidades. Entonces, aquí empezamos por entender cuál es su objetivo, qué es lo que debe de hacer. El área de compras siempre debe tener abastecida a la empresa de lo que necesita, ya sean bienes, ya sean servicios, y esto debe procurar que sea en el tiempo que se requiere, en la calidad, en la cantidad y en el lugar indicado. Todo ese tipo de cosas son los que tiene que estar verificando el área de compras. Obviamente, entre más grande es la organización, pues esto es un poco más complicado, porque en lugar de que me pidan 3 personas de 3 áreas comprar algún material, a lo mejor ya son 5 personas, 8 áreas, etc. Entonces, a lo mejor llega un momento en el que ya se va viendo un poco difícil hacer esta administración. Tiene que evaluar cada solicitud, tiene que evaluar qué es lo que se tiene que comprar primero y tiene que tener cuidado de comprar bajo aprobaciones. Dentro de Advanta Cloud, este sería el modelo de compras. Puede empezar a partir de una requisición que puede lanzar cualquier usuario que tenga acceso a Advanta. Esto es configurable. Hay varias funcionalidades que tenemos que no necesariamente este es el flujo que deben seguir todas las empresas. Algunas empresas, dependiendo de su tamaño, dependiendo de lo que necesiten, pueden utilizar algunas funcionalidades o pueden no utilizarlas. Ya es decisión de cada uno de ellos. Entonces, todos los módulos o funcionalidades se pueden configurar para activarse o desactivarse, o obligar que se usen o no obligar que se usen. Por ejemplo, en este caso puede empezar con la parte de la requisición. Cualquier persona que tenga acceso a Advanta Cloud puede dar de alta una requisición. Esta requisición pasa por un proceso de confirmación que hace el comprador. El comprador dice si lo voy a comprar o no. No considero que sea algo que se deba comprar, entonces ahí hace esta parte de confirmación. En esta parte de confirmación entra por ahí lo que vemos como cotización de compra. Esta parte de aquí. La cotización de compra es más que nada un contrato o un acuerdo con el que llegamos con el proveedor para que nos respete precios, cantidades, con cierta vigencia, términos de crédito, unas condiciones comerciales con las cuales nosotros vamos a adquirirle productos o servicios. Entonces, si existen estas cotizaciones dentro de Advanta, capturadas y con una vigencia, al momento de confirmar la requisición, podemos hacer uso de esas cotizaciones para simplemente tomar esas condiciones comerciales. Una vez que se confirma esa requisición, podemos agregar varias requisiciones, agruparlas, siempre y cuando sean del mismo proveedor, en una orden de compra. Entonces tenemos ya una orden de compra y esta orden de compra debe pasar por un proceso de aprobación. Ese proceso de aprobación es para decir si esta orden de compra se va a realizar o no se va a realizar. La aprobación pues puede ser por distintas características, ¿no? Aquí en esta parte que vemos que dice usuario compras es porque el proceso de compra puede iniciar a partir de la requisición o puede iniciar directamente desde la orden de compra. La cotización se puede utilizar ya sea en las requisiciones o también en la orden de compra. Si tenemos una cotización y generamos una orden de compra de un producto que tiene cotización activa, en automático la orden de compra no nos va a permitir modificar las condiciones comerciales. Modificar el precio, modificar los términos de crédito, etc. Una vez que pasa por aprobación esta orden de compra, se debe hacer su envío. El envío nos indica que esta orden ya se mandó al proveedor. Se puede hacer por correo electrónico desde Advanta también. Este envío lo que ocasiona es que, va a llegar al proveedor, el proveedor va a hacer su proceso interno y nos va a entregar el material, ¿no? Se tiene que hacer lo que se conoce como el recibo de la compra. En este recibo de compra ingresan varias información, varios documentos. Necesitamos ingresar lotes en caso de que tengamos productos controlados por lote. Necesitamos ingresar pedimentos en caso de tener importación de productos. Ahí podemos ingresar el número de factura o de recibo, el folio fiscal, etc. Toda la información que necesitamos sobre el recibo de esta compra. Este recibo se queda guardado
automáticamente cuando se hace este recibo ya no es posible volver a recibir esta orden de compra. La orden de compra ya se ve como recibida, si se recibió completo se ve como cerrada, y el siguiente paso es lo que se conoce como la confirmación del recibo. Esta confirmación del recibo es con el objetivo de que otra persona, probablemente algún supervisor diferente a la persona que realizó el recibo de compra, verifique la información que se ingresó de la compra. Es decir, verifique cantidades, verifique precios, verifique el número de documento con el que se recibió, etc. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros confirmamos este recibo, vamos a afectar varias áreas. Vamos a afectar lo que es el módulo de inventarios, vamos a afectar las cuentas por pagar, vamos a afectar la contabilidad y vamos a afectar los costos. Entonces, si por ejemplo se hizo un recibo erróneo, no se capturó la cantidad correcta o se tuvo algún problema, ya estamos afectando otras áreas. Si hay procesos de reversa, hay correcciones, pero llega, por ejemplo, en el caso de las compras, en este punto donde ya la corrección es muy manual, ¿no? Hay que mover todos los módulos y principalmente aquí es muy importante hacer referencia a los costos. Advanta lleva de manera automática el costo promedio, el costo estándar y el costo último. El costo estándar es un estándar que la empresa va llevando, es un costo objetivo o de referencia que a ellos les funciona. El costo último es el costo de la última entrada, ya sea una compra o cualquier tipo de entrada, y el costo promedio es un promedio ponderado de lo que se tenía anteriormente con la nueva entrada, ¿no? Entonces, si nosotros nos equivocamos en el precio y realizamos una entrada con un precio erróneo, ya estamos afectando nuestro costo promedio. ¿Se puede corregir? Sí, pero ya la corrección es directa en el módulo de costos y también se tiene que corregir contablemente porque ya afectamos de otra manera, ¿no? Entonces, por eso es importante este paso de confirmación, para que realmente se verifique que lo que estamos ingresando sea correcto, ¿no? Se hace la confirmación de recibo, como comentábamos, se genera una cuenta por pagar. Esta cuenta por pagar puede ser una factura ya de un proveedor que esté esperando ya pagarse. Puede ser una remisión, podemos recibir con remisión y entonces en cuentas por pagar se queda el documento identificado como remisión para que posteriormente cuando nos llegue la factura le podamos poner el número de factura, ¿no? Nos afecta la parte de la contabilidad haciendo una póliza contable de entrada de producto. Esta parte, bueno, ya la veremos en el módulo de contabilidad. Recordemos que Advanta es transaccional, quiere decir que por cada movimiento que se realiza dentro de Advanta vamos a tener una póliza contable asociada a ese movimiento, ¿sale? Entonces, cuando entremos al módulo de contabilidad vamos a ir viendo cuál es cada uno de los movimientos que realiza. En la parte de inventarios, bueno, incrementa nuestro nivel de inventario, hace la entrada de este material al almacén, a la ubicación correspondiente con la cantidad que dimos entrada, y si hay un lote o pedimento también ingresa en esta parte del inventario, ¿no? El costo, calcula el nuevo costo promedio y actualiza el último costo. Una vez que ya tenemos la cuenta por pagar, bueno, igual lo veremos en el módulo de cuentas por pagar, pasa por un proceso de revisión. Si está correcta la cuenta por pagar, nos genera también otra póliza, que es la segunda parte de esta póliza de compras, y ya es posible empezar a gestionar el pago al proveedor, que igualmente el pago al proveedor nos genera también contabilidad. Entonces, bueno, este es el modelo de compras, así es como funciona esta parte. Entonces vamos a entrar también un poquito a conocer. En Advanta Cloud nos enfocamos principalmente en tres cosas: la integración de las operaciones, el control de las operaciones y la evaluación y auditoría de las operaciones. Estos tres pasos es lo que debe cuidar mucho una empresa: revisar que se integren correctamente las áreas y que trabajen bien en conjunto, que todos se tengan los suficientes controles para evitar problemáticas, errores, omisiones, y tener un proceso de evaluación y auditoría para revisar que las cosas se estén haciendo correctamente y continuamente. Entonces, en el área de compras, ¿cómo ayudamos a estos tres procesos? En la parte de integración, como lo vimos anteriormente con el diagrama, bueno, pues la parte de compras afecta a los inventarios, afecta a las cuentas por pagar y afecta el área de contabilidad, ¿no? En el área de control, principalmente se tiene control con las cotizaciones de compra. Esto para que todos los convenios o todas las negociaciones que hagamos con nuestros proveedores queden plasmadas en
en un registro y que no sean modificables, ¿no? Si yo pacté que voy a comprar un producto a 10 pesos, bueno, pues el comprador no tiene la capacidad de modificar ese precio y se va a comprar a 10 pesos siempre. Ajá. Y la aprobación o autorización de las órdenes de compra, dependiendo de qué usuario configuremos para hacer estas aprobaciones, para tener el control de que pasa por un visto bueno. En la parte de la auditoría, evaluación y auditoría, entra la parte de inventarios, donde cada movimiento del inventario que se hace, pues está el Cardex, ¿no? Para poder auditar o identificar ciertas entradas que se hayan hecho. Y también, pues bueno, todo lo que son reportes de bienes o servicios recibidos, esos reportes también los vamos a ver ahorita más adelante, ¿sale? Ahora, algo importante también que nosotros tomamos mucho en cuenta al desarrollar nuestros productos son la parte de las mejores prácticas. Ajá. En los procesos de implementación, nuestra recomendación es no solo enfocarnos en el software y en la configuración, capacitación y arranque del software, sino también revisar un poquito la parte de procesos internos de la empresa. Muchas veces las empresas pues no saben probablemente cómo debe llevarse un área o cuáles son lo que se conocen como las mejores prácticas, que son las recomendaciones que se hacen para lograr un proceso o lograr una operación lo más correcta posible, de acuerdo a pues lo que los estándares de las industrias nos dicen o nos dictan, ¿no? No siempre se pueden poner en práctica estas actividades, depende mucho de cómo funcione cada empresa, pero es importante tenerlas pues en la cabeza, ¿no? Para saber qué es lo que nos recomiendan que debamos hacer, ¿no? En esta parte, bueno, lo que nos comenta es que para el área de compra se debe asegurar que cumplan todo lo que compre de los bienes o servicios, cumplan con cantidades, especificaciones técnicas y de calidad, que sea la mejor opción de costo del mercado, tomando en cuenta cargos de transportación, acondicionamiento, los fletes, ¿no? Y que se debe entregar correctamente en el lugar y tiempo especificado, ¿no? Para lograr su objetivo, pues debe de realizar las siguientes configuraciones, ¿no? Recibir todos los requerimientos de compra de las áreas, que era lo que comentábamos en la parte de requisiciones, cotizar con los proveedores, cotizar con los diferentes proveedores. Este proceso de cotización genera que seleccionemos al mejor proveedor y con esto podemos cargar esa cotización seleccionada como ganadora en Advanta para ya manejarnos con esta cotización. Es muy recomendable manejar cotizaciones siempre y cuando podamos pactar periodos largos de vigencia. Si el proveedor nos puede respetar ese precio por 6 meses, 1 año, 2 meses, es bastante viable. Si, sin embargo, si estamos en una industria donde probablemente el precio se mueve todos los días, no sé, industria de metales, ese tipo de industrias donde el precio fluctúa todos los días, pues es imposible poder utilizar las cotizaciones, incluso generarían más trabajo, ¿no? Entonces, para ese tipo de áreas, de procesos, de empresas, se les sugiere, bueno, pues no lleves mejor cotizaciones, ¿no? Mejor cada vez que realices tu orden de compra, pues pone el precio que te están dando, pero ahí viene muy importante el proceso de aprobación, ¿no? Para revisar la fluctuación de estos precios. Posteriormente debe gestionar la compra con el proveedor que seleccionó y también verificar y evaluar los resultados de la compra. ¿Qué tanto nos está entregando? ¿Qué porcentaje de cumplimiento tiene? ¿Nos entrega en tiempo, en forma, etcétera? ¿Sale? Ahora, me imagino que ya estamos un poquito familiarizados con estos conceptos. Es importante solamente hacer un repaso para que hablemos o entendamos el mismo idioma, ¿no? Esto es importante porque a lo mejor muchas veces personas que no están muy enfocadas o muy empapadas de lo que es software CRPs o sistemas administrativos de gestión, probablemente no conocen ciertos conceptos, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo esta parte de conceptos. De todas formas los vamos a ir platicando conforme vayamos viendo cada una de las pantallas de Advanta, pero básicamente para que se entienda, ¿no? El proveedor, bueno, pues es la persona o empresa que nos va a dar un servicio o un bien. La cotización, como hablábamos, bueno, va a ser un documento donde se establecen precios, condiciones comerciales que nos va a respetar este proveedor, ¿no? Las requisiciones es un documento, un registro por medio del cual alguna persona dentro de la organización hace del conocimiento del área de compras que tiene una necesidad. Necesito papel, necesito un consumible, un servicio, etc. Y tenerlas organizadas en un solo lugar es mucho más sencillo para su administración y su priorización, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, muchas empresas utilizan esta parte con correos electrónicos, ¿no? Lo que resulta un poco complicado o difícil para el área de compras tener un seguimiento de qué pasa con cada requerimiento, ¿no? Y la orden de compra, bueno, es un documento formal que se envía al proveedor para establecerle qué es lo que queremos que nos dé, que nos venda, de producto, de servicio, tiene que traer precio, condiciones comerciales, especificar términos de crédito, todo esto. Una parte muy importante es, si nosotros empezamos a manejar órdenes de compra como empresa, es importante solicitar al proveedor que nos entregue con orden de compra. Entonces, si un proveedor llega a nuestras instalaciones a entregar el material que le solicitamos, independientemente de su documento de entrega, que puede ser una remisión o una factura, lo más recomendable es que nos entregue también con esta orden de compra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros hacer el recibo mucho más sencillo y verificar lo que se estableció en la orden de compra, ¿no? Ya ahí se empiezan a aplicar políticas como se conocen como rechazos en puerta, si no coinciden las cantidades, el producto o algo de lo que nosotros pedimos. La remisión o factura, bueno, son documentos de identificación de lo que se está entregando del proveedor, ¿no? La remisión cuenta con datos más limitados que la factura. La factura cuenta con más datos, principalmente comerciales, precios, IVAs, todo. Y bueno, el CFDI, que por ahí ya también estarán familiarizados con esto, que es un comprobante fiscal digital, es la representación electrónica en formato XML de una factura. Entonces, todos los datos que trae la factura, condiciones comerciales, precios, etcétera, debe venir establecida en este documento en formato XML, ¿no? Que es lo que dicta por aquí la autoridad y que se debe contar con este documento para que nuestra compra pueda ser deducida de impuestos. ¿Cuenta por pagar? Bueno, pues ya es lo que nosotros le vamos a deber a nuestro proveedor, ¿no? Es algo que ingresa a nuestro sistema como una deuda que tenemos pendiente. Muy bien, dentro del módulo de Advanta, que ahorita vamos a entrar, tenemos estos diferentes menús. Tenemos el menú de proveedores, donde se hace toda la administración de proveedores. Tenemos el menú de cotizaciones de compra, que aquí administramos también toda la información sobre las cotizaciones. Recordemos que es la parte de cotizaciones seleccionadas. Aquí lo que vamos a cargar son aquellas cotizaciones con las que vamos a trabajar en el día a día. Requisiciones de compra es donde cualquier usuario puede entrar a generar su requerimiento y donde también el comprador le empieza a dar seguimiento a toda esta parte. Órdenes de compra, la requisición posteriormente, si se convierte en orden de compra, termina en este menú de órdenes de compra, o directamente se pueden generar ahí las órdenes de compra. Entradas a inventario por compra, lo que comentábamos es recibir el material y confirmarlo, reportes de compras, que veremos alguno, y configuraciones. Todos los módulos vamos a ver que tienen su respectivo módulo de configuraciones. Algo importante, si recuerdan la sesión pasada por ahí de introducción de Advanta Cloud, eran las claves, ¿no? Comentábamos las claves en los menús, por ejemplo, proveedores es C05, requisiciones C15, etcétera, ¿no? Lo que es un estándar en la parte de las nomenclaturas es que todos los reportes los vamos a ver como 80, todo lo que tenga 80 dentro de su nomenclatura es un reporte, en este caso C80, y todas las configuraciones las vamos a encontrar en la 90, ¿no? Entonces todo lo que veamos como 90, en este caso C90, van a estar ahí todas las configuraciones, ¿sale? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasarnos al Demo Live, vamos a ver directamente en Advanta Cloud. Vamos a hacer un ejercicio de cada una de las cosas. Vamos a entrar aquí al módulo de compras y el primer menú que vamos a revisar es el menú de proveedores. Aquí en el menú de proveedores tenemos C0510, que es donde administramos la información de nuestros proveedores. Tenemos C0550, que nos permite generar una relación de nuestros códigos internos con los códigos del proveedor. ¿Para qué? Para que la orden de compra vaya también con el código del proveedor. Yo conozco mi producto como ABC, pero el proveedor lo conoce como 1, 2, 3. Yo puedo cargar estas relaciones aquí para que la orden de compra diga, bueno, necesito el producto ABC, que tú lo conoces como 1, 2, 3, y necesito 30 piezas, ¿no? Y como comentábamos, los 90, que son configuraciones, ¿no? En este caso, C0590. En el proceso de arranque o de implementación cuando iniciamos a utilizar Advanta, la primera recomendación es, dependiendo de los módulos que empecemos a operar o que vayamos a utilizar, bueno, irnos a sus configuraciones 90 para dejar todo configurado, ¿no? De cada área. Por ejemplo, aquí vamos a entrar y en la parte de configuración de proveedores observamos que tenemos datos adicionales de proveedores, tipo de proveedor y actividad de proveedor.
Una vez que se crea una cuenta de Advanta Cloud, hay algunos datos que se cargan por default, con el objetivo de que la cuenta quede ya lista para empezar a usarse. Por ejemplo, se crea un tipo de proveedor default, una actividad default, etc., ¿no? Y ya poco a poco se pueden ir agregando clasificaciones, ¿no? En este caso, tipo de proveedor, que es un clasificador que utilizamos aquí, podemos tener diferentes tipos de proveedores. Aquí, por ejemplo, yo identifico por extranjero de materiales, nacional de materiales, nacional servicios, eléctricos, etc. Este tipo de proveedor nos va a identificar varia información. Por un lado, le damos algo que se conoce como un ID, que es este de aquí. Recordemos que si nos ponemos en esta parte nos da un poquito de ayuda sobre qué es cada cosa. La descripción de cómo va a ser este tipo y configuramos unas cuentas contables para definir el funcionamiento de estos tipos de proveedores. Cuáles van a ser sus cuentas de anticipos, cuáles van a ser sus cuentas de compras, cuáles van a ser sus cuentas de cuentas por pagar, etc. Entonces ahí se definen este tipo de información y se administran estos tipos de proveedor. Y en actividades simplemente es un catálogo para nosotros poder identificar las diferentes actividades de nuestros proveedores. Todos los agrupadores, como son tipo y actividad, pueden ser reporteables. Entonces yo puedo saber todas las compras que hice de cierta actividad de proveedor o de cierto tipo, etc. Tenemos también lo que se conocen como datos adicionales de proveedores. Esta parte de datos adicionales lo que permite es que podamos agregar información adicional a la ficha de nuestro proveedor sin necesidad de requerir una adecuación o un desarrollo para agregar campos, ¿no? Quiero agregar al número de contrato de mi proveedor o cualquier tipo de información. Yo creo esta estructura de datos, yo digo, tengo una estructura de datos que se va a llamar contrato y va a tener todo este tipo de información, ¿no? Todos estos campos. Una vez que yo genero mis datos adicionales, mi estructura de datos, yo entonces se la asocio a cada uno de los tipos de proveedores, ¿no? Entonces yo digo, para lo que son contratos, estos contratos los necesito para los proveedores que son de servicios, ¿no? Entonces aquí en este botón de datos adicionales, yo digo, los proveedores que sean nacional de servicios deben llevar los datos de contratos. Y con esto, ahorita que vayamos a la parte de proveedores, vamos a observar que podemos tener diferentes datos por tipo de proveedor, ¿no? Datos adicionales a capturar. Entonces vamos a regresarnos aquí a los proveedores, voy a entrar a la C0510 y aquí me aparecen, por ejemplo, nuestros proveedores, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí esta parte de Radio Móvil DIPSA. Si yo le doy un clic, me aparece la información del proveedor, que tenemos un ID de proveedor. Este ID de proveedor es un ID consecutivo que va dando Advanta de manera automática. Podemos guardar un código anterior. Esto es para tener un control si usábamos un sistema anteriormente y no queremos perder ese dato del código que se usaba anteriormente, podemos utilizarlo aquí. Identificar si la persona es moral o física, el RFC, su nombre corto, su nombre completo, que es la razón social. En caso de ser una persona física, podemos guardar su CURP, todo lo que es su dirección, calle, números, colonias, códigos postales, ciudad, estados, sus clasificaciones, como vemos aquí, tipo de proveedor, actividad, comentarios adicionales que pudiéramos agregar, y tenemos también datos comerciales. En caso de ser proveedores extranjeros, lo que es el Tax ID, el banco del proveedor, la moneda en que normalmente nos va a facturar, términos de crédito que nos respetan, cuáles son sus días de revisión, sus días de pago, el número de cuenta donde se le paga. Esta parte que dice excluir API es porque Advanta Cloud cuenta con una API para poder hacer integración de algún otro software o hacer desarrollos propios. Entonces, en varios registros, por ejemplo aquí en la parte de proveedores, en los productos, podemos seleccionar este tipo de información para decir, por ejemplo, este proveedor no quiero que se vea en la API. Este proveedor no quiero que sea consultable su información por medio de la API, ¿no? Entonces podemos ponerle excluir de la API, sí, y entonces la persona que esté haciendo el desarrollo con el API no va a poder tener la información de este proveedor. Número de clave bancaria,
clasificaciones ABC. Estas clasificaciones ABC son para identificar mis proveedores más importantes. Estatus, que el proveedor puede estar activo o inactivo. Si está inactivo, no le podemos comprar. Fecha de última compra. Fletero, para identificar si este proveedor es un fletero o no es un fletero. Contactos, podemos tener N cantidad de contactos, todos los contactos que necesitemos. Aquí los podemos dar de alta con su nombre, el puesto. Estos puestos son configurables. Ustedes pueden configurar diferentes puestos para saber si esta persona es, por ejemplo, de ventas, ¿no? Del área de ventas. Su correo electrónico, celular, teléfono, extensiones, comentarios. ¿Cuántos contactos podemos tener? N, lo que ustedes necesiten. La parte de prontos pagos. Esta parte de prontos pagos nos va a permitir configurar un pronto pago para el proveedor. En caso de que él nos dé descuentos porque pagamos rápidamente o días anteriores, al momento de las cuentas por pagar, vamos a ver que nos sugiere y nos dice, paga esta factura porque aprovechas un descuento del 10% y en automático nos genera la nota de crédito. Esto lo veremos un poquito más a detalle en el módulo de cuentas por pagar y haremos por ahí un ejercicio. Contratos, si se fijan, esta pestañita que aparece hasta el final no es una pestaña que aparezca para todos los proveedores, sino solamente para los proveedores que son de servicio, ¿no? Como lo comentábamos ahorita. Y si podemos ver, nos aparece número de contrato, tipo de contrato, descripción y contrato activo, que fueron los datos que nosotros creamos. Entonces ya en automático me salen en esta parte para que yo pueda empezar a darle su información, ¿no? Entonces le digo número de contrato, que podría ser su tipo, no sé, le podemos poner que es anual a lo mejor, descripción del contrato y si está activo o no está activo, ¿no? Entonces yo puedo guardar este tipo de información aquí para tener pues toda la ficha técnica de mi proveedor, ¿no? Y estas diferentes pestañitas yo puedo agregar varias por tipo de proveedor, diferentes datos, etc. Aquí también podemos cargar, existen unas plantillas con las que se pueden cargar de manera masiva los proveedores. Es una plantilla de CSV, archivo separado por comas, que se pone un encabezado que hace referencia a cada uno de los campos del proveedor. Se pone la información y se puede cargar aquí el archivo de proveedores. Voy a entrar aquí a esta parte de relación de proveedor-artículo para que veamos. Por ejemplo, aquí yo para este proveedor que se llama materias primas, tengo dos referencias, una que es esta botella y esta pinza. La botella tengo este número de alias, que es el código del proveedor, y la pinza tiene este número de alias. Con esto, las órdenes de compra que yo haga para este proveedor de estos dos productos también añadirían estos números de alias para que sea más fácil para el proveedor identificar el material que me tiene que entregar. Entonces, así se captura esta información. Vamos ahora a entrar aquí a la parte de las cotizaciones de compra. Las cotizaciones de compra se pueden dar de alta por almacenes o por empresa. Recordemos que Advante es multialmacén, podemos tener varios almacenes. Entonces, si nosotros la damos de alta la cotización por almacén, estamos diciendo, ok, este almacén pactó el proveedor que me lo va a dar a 5 pesos, en este otro almacén, a lo mejor por cuestiones de fletes o porque está más lejos la sucursal, etcétera, nos lo va a dar a 5.20. O podemos tenerla por toda la empresa, independientemente de qué almacén sea el que compre, el proveedor me da este precio. Que es aquí, voy a darle clic al botón nuevo. Entonces podemos opcionalmente ponerle la empresa o dejarla en blanco si va a ser exclusivamente para un almacén en especial, ¿no? Entonces digo yo, por ejemplo, para esta empresa, para este almacén, del proveedor, ¿de qué proveedor? Por ejemplo, de este proveedor, el número de cotización que nos está dando el proveedor, el artículo que corresponde al proveedor, este es el artículo del proveedor, supongamos que es este, mi artículo interno, en este caso, pongamos por ejemplo,
no sé, este martillo. La cantidad mínima, en este caso es 1, y la cantidad máxima. Si yo compro de 1 hasta 9.999, ¿no? Por ejemplo, martillos, en la unidad de medida pieza, yo puedo tener diferentes unidades de medida de compra. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si este martillo tuviera, puedo yo, por ejemplo, también comprarlo a lo mejor en caja, ¿no? Entonces digo, de una pieza hasta 9.999, perdón, de una caja a 9.999 cajas, me da este precio. La unidad de medida base de este producto es pieza, así lo controlamos en el inventario, pero yo puedo comprar cajas siempre y cuando defina un factor de conversión de esta pieza, de piezas a cajas. Vamos a hacerlo así, por ejemplo, ahorita. Bueno, vamos a dejarlo como pieza y ahorita hacemos otro ejemplo con diferente unidad de medida. Supongamos que no lo da a 50.80. Y también, importante, en Advanta las compras pueden ser multimoneda, dependiendo de cuántas monedas se configuren en la cuenta. En este caso, por ejemplo, tenemos configurada pesos mexicanos y dólar. Entonces, podemos hacer compras en pesos o compras en dólares. Descuento, en caso de que nos diera algún descuento. Días de entrega, cuánto tarda en entregar el proveedor. Podemos ponerle a lo mejor que tarda 30 días, bueno, 5 días. Y aquí muy importante la fecha de la cotización, la fecha de cuándo nos dieron esta cotización. Podemos decir que nos la dieron o es vigente a partir del 1 de marzo y vence hasta el 31 de marzo, ¿no? Un mes, 2 meses, un año, etc. Y el crédito que nos va a dar el proveedor, ¿no? En este caso 15 días. Recordemos que esta cotización que yo estoy ingresando, esta de aquí abajo, está, digamos que fue la cotización ganadora, la cotización con la que yo voy a trabajar, ¿sale? Una vez que se da de alta la cotización, es posible o debe activarse, ya que queda en estatus registrada, y para que pueda empezar a funcionar, se debe activar. En este caso, yo voy a desactivar esta de aquí arriba y voy a activar esta de acá, ¿sale? También existe la posibilidad de cargar las cotizaciones. Generamos igual un archivo CSV separado por comas con toda la información de la cotización y realizamos la carga automáticamente aquí. Todo lo que se cargue por medio de este botón queda automáticamente activo. Entonces ya tenemos aquí las cotizaciones. Ese es simplemente para administrar nuestras cotizaciones. Podemos hacerles algún cambio, podemos eliminarlas, activarlas, desactivarlas, etc. Vamos a entrar aquí a la parte de requisiciones de compra. Esta es la primera parte donde cualquier usuario dentro de Advanta puede generar o dar de alta una requisición, una necesidad que tenga. Entonces aquí yo puedo dar clic al botón nuevo, decir yo que soy del almacén general, en la ubicación 1, del tipo de requisición de materiales. También puedo identificar centros de costo, esto es para las afectaciones contables, y también puedo identificar proyectos, esto es para el módulo de proyectos, y poder tener reportes de todas las compras asociadas a un proyecto o todas las órdenes de venta asociadas a un proyecto, etc. En este caso vamos a dejarlo de esta forma y aquí es muy importante también el empleado, la persona que está requiriendo este material, ¿no? En este caso vamos a suponer que es esta persona y la fecha de necesidad, para cuándo la necesita, ¿no? En este caso vamos a ponerle que la requerimos para el siguiente jueves. Instrucciones, si yo necesito alguna instrucción de esta compra, traer sin empaque externo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, guardo esta requisición o este encabezado, por decirlo así, y lo selecciono y me voy a detalle. Aquí en detalle es donde puedo agregar todo lo que yo requiero. Aquí puedo decir, bueno, entonces requiero que me compres, por ejemplo, un martillo, ¿no? En automático, si existe una cotización, bueno, esto no es por cotización. El producto tiene una parte donde se le puede identificar el proveedor con el que se compra.
En este caso, por ejemplo, el martillo tiene identificado que se compra con este proveedor, entonces me lo trae en automático y no me deja modificarlo. Si no le configuramos un proveedor al artículo y lo dejamos en blanco, significa que lo puedo comprar con cualquier proveedor y me deja editar el nombre del proveedor, ¿no? Voy a decir que requiero 2 y vamos a pedir, por ejemplo, una pinza. Igual tiene identificado el proveedor y vamos a decir que requerimos igual una pinza, ¿no? Con color amarillo, ¿no? Aquí podemos seguir agregando, ¿no? Todo lo que necesitemos y ya termina aquí toda nuestra, ahora sí que nuestra carta Santa Claus, ¿no? Todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. Esta requisición, si podemos, aquí se queda con el usuario que la dio de alta, en este caso admin, y posteriormente empieza a aparecerle al comprador en la parte de acá. Vamos a ver, está la función de confirmación de requisiciones de compra, C1520. En este apartado es donde va a empezar a aparecerle la información al comprador de todas las requisiciones que le han llegado. Por ejemplo, aquí vemos lo que yo acabo de ingresar, ¿no? Tenemos, me dice del número de requisición número 2 para este proveedor, tenemos martillo y pinza plana, te requieren 2, te requieren 1. Fecha de creación, el 14, fecha de necesidad 19, es decir que estos van a vencer en 5 días, son días atraso, pero como todavía no está atrasado, bueno, por eso nos dice -5, ¿no? O sea, todavía no está atrasado, tiene 5 días, estás bien, ¿sale? Y el estatus requerido. Una vez que yo analizo esta información, yo puedo decir si la compro o no la compro. En este caso voy a confirmar, digo, pues sí, creo que el martillo sí lo vamos a comprar, ¿no? Y a lo mejor la pinza plana, pues a lo mejor la pinza plana no. Entonces confirmamos el martillo. Al momento de hacer esta confirmación, me trae la información de la requisición. Aquí me pone para poder ingresar el precio, moneda, fecha promesa, términos de crédito, etc. O puedo hacer uso del botón cotizaciones. Si hago uso del botón cotizaciones, en automático me va a traer el precio, que este es el que nosotros dimos de alta, las monedas, en este caso peso mexicano, total, y ya nada más tengo que ingresar la fecha promesa, ¿no? Que en este caso vamos a ponerle que es 18. Aquí me dice el número de cotización a la cual está haciendo referencia esta información. Le digo guardar y queda confirmada esa requisición. Si yo ya confirmo requisiciones, me van desapareciendo de esta pantalla, si las confirmo o las rechazo. La idea es que en esta pantalla únicamente nos aparezcan aquellos registros con los que tenemos que trabajar, ¿no? Esta de aquí yo puedo decirle rechazada, también me desaparece de aquí y le aparece al usuario que la solicitó como rechazada, ¿no? El siguiente paso es incluir el requerimiento en una orden de compra. Todos los requerimientos que recibimos los podemos agrupar para mandarlos todos juntos a una orden de compra, ¿no? En este caso, yo por ejemplo reviso aquí, me dice, ok, de las aprobadas tienes esta. Puedo seleccionar varias y dar clic al botón convertir. Al momento de decirle que quiero convertirla en una orden de compra, me pregunta qué tipo de orden va a ser. Yo tengo tipificaciones para identificar las órdenes de compra, puede ser nacional, extranjera, otros, etc. Le voy a decir que es nacional. Me desaparece también de esta pantalla, únicamente me van a aparecer aquí las que estén pendientes por convertir a compra. Y ya me debe aparecer en el módulo de compras. Aquí también, por ejemplo, está la parte de configuración de requisiciones, donde básicamente se configuran los tipos de requisición, ¿no? Yo puedo tipificar mis requisiciones de alguna manera y aquí tengo el catálogo para hacerlo. Vamos a irnos a la parte de órdenes de compra. Aquí en el apartado de órdenes de compra tenemos primero la pantalla que se llama ABC órdenes de compra,
C2510. Tenemos la consulta de órdenes de compra, C2511. Cambios, algunos cambios que se les pueden hacer a las órdenes de compra, C2550. Estos cambios no pasan por aprobación, son cambios directos. Por eso es muy importante que el usuario que tenga acceso a esa pantalla pues sea alguien con un puesto de supervisor o dirección o etcétera. La planeación de compra, ahorita vamos a ver que contamos con algunos planeadores de compra que nos permiten poder, de alguna manera, en base a las ventas, proyectar cuánto necesitaríamos para cumplir con la demanda que pudiéramos tener en los meses sucesivos. Y también la parte de configuraciones de órdenes de compra. Básicamente en la parte de configuraciones lo que hablábamos, ¿no? Los tipos de órdenes que podemos tipificarlas. Todas estas tipificaciones nos sirven para reporteo. Voy a entrar aquí al ABC de órdenes de compra. Esta es mi orden de compra que se hizo ahorita de los martillos. Ya aparece en este apartado, aparece con un número de orden de compra. Estas numeraciones son configurables. En este caso, por ejemplo, se le configura un prefijo, que aquí tenemos el prefijo como CG, y opcionalmente se puede agregar dentro de la numeración el mes y el año. En este caso, por ejemplo, tenemos CG, que es el prefijo, después tenemos 20, que es el año, y después 03, que es el mes, y un consecutivo, que en este caso es 5. Este tipo de numeraciones nos pueden ayudar a tener una información rápida al momento de ver el número de la orden de compra, ¿no? Ok, este es una compra del mes de marzo del 2020, ¿no? Entonces, rápidamente identificamos. Nos da también el tipo de orden de compra, el proveedor, el nombre del proveedor, la fecha de creación, totales, montos y estatus. En cuanto a nosotros, ese es configurable. Hay una parte donde podemos configurar que al momento de convertir una requisición a orden de compra puede quedar automáticamente como aprobada o la podemos dejar como registrada para que aparte pase nuevamente por un proceso de aprobación. Eso ya es configurable y depende de cada empresa cómo quiere trabajar. Vamos a dar de alta una nueva orden de compra desde aquí para que veamos también otra manera de darlas de alta. Damos clic aquí al botón nuevo, identificamos el almacén, el tipo de orden de compra igual, proveedor, moneda, por ejemplo en este caso lo voy a hacer yo con dólares, comprador, la persona que está generando esta orden de compra. Adicionalmente se puede establecer proyecto también, números de referencia, esto es para poder tener algún cruce de referencias con la información del proveedor, contacto, el contacto del proveedor, fletero, por ahí si se acuerdan había una parte en los proveedores donde podíamos identificar si el proveedor era de fletes o no. En caso de estar seleccionado como proveedor de fletes, nos aparece en este campo para poder seleccionarlo. Esto es básicamente para que al momento del recibo, la persona que recibe pueda tener la información sobre el fletero que supuestamente está entregando el material. Podemos tener un número de contrato que hayamos pactado con el proveedor o al que haga referencia a esta orden de compra. Un Incoterm, que es un término comercial internacional, esto es por si es una orden de compra de importación. Aquí podemos poner el Incoterm. Términos de crédito, recordemos que estos términos de crédito también son configurables. Podemos tener todos los términos de crédito que necesitemos, dependiendo ya de nuestra forma de trabajo. Opcionalmente tenemos una parte que se llaman términos de crédito de temporada o términos de crédito especiales. Los términos de crédito estándar se configuran como, por ejemplo, 15 días, 7 días, 30 días, 90 días, etc. Y hay unos términos de crédito que se pueden identificar como términos de crédito especiales, que significa que no es un plazo pactado, sino es una fecha pactada. Si yo selecciono en la parte de aquí arriba un término de crédito especial, puedo identificar una fecha específica de pago. En este caso, al momento de realizar el recibo y generar la cuenta por pagar, nos va a poner en el calendario de pagos la fecha que hayamos especificado en esta parte. Podemos agregar instrucciones de compra.
Con esto capturamos lo que se conoce como el encabezado de la orden de compra. Una vez que capturo el encabezado, le doy clic al botón detalle para empezar a agregar los diferentes productos que voy a comprar. En este caso, por ejemplo, algo importante también son las fechas de vencimiento, ¿no? Yo puedo decir, bueno, esto lo necesito para el 16 de marzo. También puedo modificar las fechas de pago por cada una de las partidas, por cada uno de los productos, o hacerlo de manera general. El almacén, la ubicación donde voy a recibir, centros de costos para el área contable, esto es principalmente para la separación de los gastos. El artículo, en este caso vamos a comprar a lo mejor piso. Vamos a ver, vamos a comprar de piso hueso nácar. En automático me trae la unidad de medida, que en este caso es caja. Y en este caso, como yo no tengo una cotización para este proveedor con este producto, me habilita la parte de precio principalmente, ¿no? Entonces yo puedo decir que quiero 10 cajas y las quiero a precio de $4.5. No me da descuento del 0%. Quedan un total de $52. Término de crédito, proyecto, también lo puedo agregar aquí, números de referencia, instrucciones. Y queda aquí, por ejemplo, mi orden de compra ahorita por 10 cajas de piso, ¿no? A $4. Posteriormente, esta orden de compra se debe aprobar. Recordemos en la parte, en la sesión anterior que hablábamos de la introducción, que los permisos en Advanta o la seguridad es por botón. Entonces, una persona puede tener acceso a la función C2510 para dar de alta órdenes de compra, pero no tiene acceso al botón de aprobar o desaprobar, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona o el usuario que tenga acceso a este botón, puede aprobar o no las compras. Esta aprobación se puede hacer directamente desde esta pantalla. Esto sirve mucho para empresas pequeñas, que probablemente una persona es la misma que aprueba, que genera las compras, que hace todo el proceso, pues rápidamente puede darle clic aquí al botón aprobar y queda aprobada esta orden de compra. Si es una empresa más grande que tiene varias personas o varias supervisiones, bueno, entonces tenemos aquí en el menú principal, también tenemos el botón de aprobar, desaprobar. Posteriormente, bueno, se puede hacer la impresión del documento. Advanta Cloud en automático ya tiene varios formatos predefinidos. Por ejemplo, en este caso, formatos de impresión en PDF. Pero se pueden desarrollar a solicitud del cliente formatos de impresión diferentes o con alguna modificación, o quiero que se desglose el IVA o que no se desglose el IVA, etcétera, ¿no? Ya, con diferentes cosas que el cliente solicite. Y opcionalmente se pueden también agregar leyendas a los documentos. Entonces vamos aquí a darle clic al botón imprimir, vamos a revisar la información que trae nuestro documento impreso en PDF de la orden de compra. Trae en la parte de, trae el logo, este logo es configurable, se pone el logo de la empresa. Trae la información de la empresa, que son todos sus datos comerciales, viene en español y en inglés. Muchas veces las empresas que son importadoras, se topan con el problema de, la orden de compra pasa por manos nacionales, pasa por manos internacionales, y yo no puedo estar manejando dos documentos, ¿no? Uno para que llegue aquí a aduana y lo lea la aduana, y otro para que lo lea el proveedor. No, tiene que ser el mismo documento. En este caso se hacen este tipo de impresiones donde viene en español y en inglés. Entonces este documento pues puede pasar por varias manos y de todas formas se entiende, ¿no? Tenemos el número de la orden de compra que viene aquí en la parte de arriba, la fecha de la orden de compra, la página, en caso de ser una orden de compra muy grande, se van haciendo varias páginas, quién es el comprador que está solicitando esta orden de compra, el término de crédito, en este caso 15 días, el Incoterm, en caso de haberlo ingresado, número de contrato, fecha de vencimiento o para cuándo necesitamos esto, en este caso dice 16 de marzo, números de referencia, si es que agregamos algún número de referencia, nuestro contacto del proveedor, en este caso Juan Pérez, proyecto, en caso de que esta orden de compra sea de un proyecto en especial, aquí lo podemos poner, y la información de nuestro proveedor, quién va a ser nuestro proveedor, en este caso es este proveedor con esta razón social y con esta dirección. Lugar de entrega, ¿dónde nos van a entregar a nosotros? Nos van a entregar en el almacén general con su dirección de entrega. Y posteriormente ya viene cada uno de
los productos que vamos o que le estamos solicitando que nos vendan, ¿no? El número de producto, la cantidad, la unidad de medida, la descripción del producto, precio unitario, totales, subtotales, descuentos en caso de haberlos, IVAs y totales, ¿no? Esta parte de los IVAs es configurable. Los IVAs se pueden configurar por tipo de orden de compra, se pueden configurar por artículo, por almacén o por proveedor. Ya depende de las necesidades de los clientes, ¿no? Y aquí vienen también nuestras instrucciones. Favor de entregar bien empacado. Vienen los importes en letra, tanto en español como en inglés, y viene la aprobación. El usuario que realizó la aprobación. En este caso, bueno, pues administrador. Entonces, esta es la información con la que cuenta la orden de compra. Y como platicábamos, se puede enviar por correo electrónico desde aquí. Se configura el servidor de correo del cliente y le damos clic aquí al botón correo. Aquí en el botón correo podemos hacer dos cosas. Podemos enviar el documento como adjunto por un correo electrónico o podemos cambiar el estatus simplemente, ¿no? A lo mejor a mí no quiero mandarlo desde aquí, quiero mandarlo desde mi herramienta o hacer otro proceso. Entonces puedo simplemente decirle cambia el estatus enviado para que Advanta sepa que ya se envió el documento, o si puedo enviarlo por correo electrónico. En caso de que el proveedor tenga contactos dados de alta, aquí me aparecen las diferentes direcciones de correo electrónico y puedo agregar varias. Entonces puedo tener varios envíos a diferentes personas. Asunto, envío de orden de compra, puedo decidir qué formato es el que le voy a mandar como un attachment, ¿no? Entonces le digo voy a mandar un adjunto de PDF y también puedo seleccionar si va a llevar alguna leyenda especial. Con esto puedo realizar el envío, les llega a los proveedores. Cambia el estatus y podemos ver aquí cambia el estatus a enviado. Esto es muy importante. En Advanta todos los documentos van a tener un estatus. El estatus nos indica en qué parte del proceso va el documento. En el caso de las órdenes de compra tenemos el estatus regis, que significa registrado. Tenemos el estatus approve, que significa que la orden de compra fue aprobada. Tenemos el estatus envia, que significa que la orden de compra fue enviada. Tenemos el estatus receive o pre-receive, que significa que ya se recibió o que está en proceso de recibo. Y finalmente tenemos el estatus cerra. El estatus cerra lo que indica es que la orden de compra ya se concluyó. Se puede concluir de dos maneras. Una, porque se reciba la totalidad de lo que se solicitó. Yo solicité 10 cajas, me llegaron 10 cajas, ya, termina el proceso y se cierra en automático la orden de compra. O si yo recibo una parcialidad, ejemplo, pido 10 cajas, recibo 5 cajas, yo puedo realizar lo que se conoce como un cierre manual de la orden de compra. ¿Por qué? Porque las 5 cajas que restan ya no me las va a enviar el proveedor. Entonces yo cierro esa orden para saber que no está pendiente, porque ese material ya no va a llegar. Que es este botón de aquí, cierre. Yo puedo realizar este cierre de toda la orden o puedo realizarlo partida por partida, ¿no? Si yo a lo mejor compré 5 productos, me entregó 3 y 2 ya no me los va a entregar, entonces yo puedo ingresar al detalle de la orden y cerrar cada una de las partidas. Y eso le cambia el estatus a cerrado, lo que indica que ya no se puede recibir. Muy bien. Ok, vamos a irnos para atrás. Aquí en la parte que es la función C2511 es una consulta de las órdenes de compra para poder saber cómo están nuestras órdenes de compra. Yo puedo filtrar por número de orden para buscar una orden de compra en específico, por tipo de orden, por el empleado que capturó la orden, por proveedor, fechas, estatus, registrada, aprobada, recibida o cerrada, por monedas, en pesos o en dólares, moneda de la factura o moneda de la orden de compra, referencias, artículos o proyectos, ¿no? Entonces, la idea de esta pantalla es que yo pueda consultar la información de diferentes maneras.
En este caso, aquí abajo nos va a aparecer lo siguiente. También podemos organizar aquí los registros. En este caso, por ejemplo, esta es la orden de compra que yo di de alta ahorita. Y me dice, de esta orden de compra, el proveedor, el tipo, la orden, la fecha de creación, la fecha de vencimiento, estatus, descripción del producto, cantidad ordenada, en este caso dice 10, cantidad recibida 0, devuelto 0, moneda dólares, y el almacén y la ubicación a la cual va a llegar, ¿sale? Entonces aquí puedo ir revisando cómo está el estatus de mi orden de compra. Ya se recibió, ya se mandó, está cerrada, está registrada, cómo está de aquí, ¿no? Cuánta cantidad, por ejemplo, esta de aquí, dice recibida. ¿Por qué? Porque pedimos 50 y ya se recibieron 35, ¿no? Entonces, esta pantalla me permite estar revisando, ¿no? Cómo está la información, cómo está fluyendo la orden de compra, y también puedo ver su detalle de precios, detalle de totales, IVAs, etc. Vamos a entrar a esta función, es la C2550. En esta función, lo que platicábamos, es posible realizar ciertos cambios. Este tipo de pantallas existen, se les conoce como cambios especiales, ¿no? Por decirlo así, de las órdenes de compra. ¿Por qué? Porque independientemente del estatus que tenga la orden, en este caso, por ejemplo, aunque ya esté aprobada la orden de compra, yo puedo hacerle ciertas modificaciones. Si le damos clic aquí al botón modificar, esta es la información que me permite modificar cantidades, precios y términos de crédito, ¿no? Para las órdenes de compra que están recibidas o cerradas, pues ya no es posible modificar nada, ¿no? Porque ya están completamente cerradas. Pero, por ejemplo, en el caso de haber enviado una orden de compra y desear cambiar el precio antes de recibirla, bueno, en esta pantalla se pueden hacer este tipo de modificaciones. Por eso es importante que este tipo de pantallas únicamente tengan permiso ciertos usuarios, o dependiendo de la empresa no puede permitir, ¿no? Es decir, no, yo no quiero que nadie entre aquí, entonces se deshabilita la pantalla. Y vamos a ver un poquito de los planeadores de compra. Estos planeadores van surgiendo mucho a necesidad de los clientes, ¿no? Ya que nuestra experiencia nos marca que no todas las empresas planean de manera igual, ¿no? Toman diferentes factores, toman diferentes consideraciones, etc. Actualmente contamos con 2 planificadores, pero casi siempre, o bueno, muy, muy frecuentemente, se llegan a hacer planificadores nuevos, ¿no? Dependiendo de las necesidades de los clientes. Entonces vamos a ver este primero, que se llama C2560. Este planeador nos sirve principalmente para lo siguiente. Este planeador configuramos el almacén, le damos una ID de configuración, un proveedor, y podemos filtrar por familias, los productos tienen familias, o por líneas de producto. Y le identificamos qué días queremos analizar previos de historia y qué días queremos pronosticar a futuro. Y si queremos, este de inventario máximo es si queremos que nos considere productos que tienen un inventario máximo para no sobre inventariarnos. Y si queremos que nuestro análisis de demanda sea a través de ventas o a través de RIAS. RIAS es un requerimiento interalmacén. Es una funcionalidad en la parte de inventarios, que veremos más adelante, que permite el envío y recibo de material entre almacenes. Entonces, por ejemplo, yo lo configuro de esta manera. Yo digo, quiero analizar o quiero planear mis compras para el proveedor de materias primas de toda la línea de producto de materiales comerciales con una historia de 30 días y con eso pronostícame 30 días a futuro y tomando en cuenta las ventas, todo lo que yo he vendido. Con esta configuración, yo le doy clic al botón detalle y me empieza a generar esta información. Lo primero que yo veo es en la parte de aquí, si el producto tiene configurado un inventario máximo, como este de aquí, me dice, bueno, aguas, ¿no? Porque no puedes tener más de 10. Y me presenta el código del artículo, la descripción, aquí la cantidad sugerida como informativa y aquí la cantidad que se va a requerir, que es editable. Yo puedo modificar esta cantidad. Me da la unidad de medida y me hace este análisis. Me dice, ok, ¿cuánto tienes como cantidad en existencia? En este caso, por ejemplo, del martillo, ¿no? Tenemos 2 piezas. Entonces, con toda esta información,
y por ahí un algoritmo que se mete de fórmula, que ya depende de cada cliente, los parámetros que utilice para planear o la información, nos da este sugerido. En este caso nos dice, bueno, compra 15, de este compra 3, de este compra 1, etc. Pero ya independientemente de lo que nos sugiera, el comprador puede tomar la decisión, por ejemplo aquí, y decir, bueno, voy a comprar para no quedarme, por ejemplo ahorita no tengo nada, tengo 0, y mi inventario máximo es de 10. Bueno, voy a comprar pues las 10, ¿no? Para quedar ahí en ese inventario. Y le da clic al botón crear orden de compra. Esto en automático nos genera la orden de compra con todas las condiciones comerciales que venían en la cotización. Para este planeador, por ejemplo, el planeador de la C2560, es necesario que existan cotizaciones para que la orden de compra se pueda generar en automático con toda la información. En este caso, por ejemplo, aquí yo veo que ya está este producto y están las 10 piezas que yo ordené a 52.36, etc. Y ya queda con estatus aprobado, esta que generamos desde el planeador. Este es uno de los planeadores. Vamos a ver el otro. Está la función C2561, que es un planeador un tanto más sencillo y diferente, ¿no? Yo digo del almacén general, del proveedor de materias primas. Quiero analizar los siguientes meses. ¿Qué meses del 2019 quiero analizar y qué meses del 2020 quiero analizar? Si yo quisiera hacer un análisis de diferente año, aquí muevo el año actual. Supongamos que vamos a, no sé, ya es 2021, entonces yo le pongo aquí 2021 y me dice meses del 2020 y meses del 2021, ¿sale? Entonces esto me da la opción de planear conociendo varios meses atrás, ¿no? O meses salteados. Este planeador nos permite también, por ejemplo, planear temporadas para aquellos negocios que se mueven por temporada. En el anterior únicamente podíamos decir meses de historia, ¿no? Es decir, todo lo que vendí hace 30 días y con eso proyéctame 30 días a futuro. Pero aquí yo pudiera proyectar con lo que vendí de marzo del año pasado, con eso quiero proyectar marzo de 2020. Entonces también nos permite hacer ese tipo de análisis por temporada, ¿no? Aquí voy a ponerle yo que quiero analizar todo lo que he vendido en marzo del 2020. Y me trae esta información. Previo a hacer este análisis es recomendable, o se debe realizar este proceso que se llama aquí de actualizar. Ese botón de actualizar lo que hace básicamente es ir a revisar el periodo que queremos actualizar. En este caso yo quiero actualizar marzo del 2020. Acumula todas las ventas de ese periodo y nos las muestra en este apartado de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, de este producto, en el almacén general del periodo 3 del año 2020 vendiste 15. De este 2, de este 20, de este 5, de este 35. Yo con esta información digo, ok, dame un sugerido. Y me da esta información. Primero me lo está ordenando por tipo de producto, ¿no? Perdón, por grupo de producto. Estas, por ejemplo, son herramientas y estas de acá son acabados, ¿no? Estos son pisos y estos son herramientas como pinza, martillo, etc. Me da el ID del artículo, el grupo, la descripción, la cantidad en existencia que tengo actualmente. En este caso, tengo nada más 2 martillos, 5 de piso y 2 de piso Roma. Y me da de los diferentes meses que yo haya seleccionado, en este caso nada más seleccioné un mes, pero pudiera seleccionar varios. Me da la venta, en este caso, de la pinza vendiste 15, de la pinza plana 2, del martillo 20, de esto 35, de esto 5, etc. Y con eso me hace un sugerido muy sencillo, ¿no? Simplemente de lo que tienes menos lo que vendiste, que en este caso sería 20 menos 2, 18, ¿no? Te sugiero que compres 18. Este planeador es mucho más sencillo y aquí nos da el sugerido y nos permite de todas formas ingresar cuánto queremos comprar, ¿no? Entonces yo digo, si quiero las 15, de aquí solo quiero, voy a comprar un poquito más, 5. Y también nos da el precio, y nos permite editarlo. Esto es configurable, ¿no? Si existe una cotización, viene aquí el precio de la cotización. Si no existe cotización, nos trae el último costo, que sería nuestro costo de reposición.
es configurable si queremos que este precio se edite o no, por seguridad. Y una vez que tengo también yo esta información, le digo crear orden de compra. Le digo que esto va a quedar para el almacén general, que va a ser de tipo nacional planeada, y también puedo modificarle los términos de crédito. Como en este planeador no es necesario que exista una cotización, puede o no que tengamos un término de crédito de la cotización. Por eso, de todas formas, se pregunta. Y en caso de ser un término de crédito de temporada, también se puede modificar. Si va a haber algún fletero que nos va a traer esta mercancía, también lo podemos asignar aquí, dar comentarios y también podemos decirle, bueno, aparte de que crees la orden de compra, de una vez mándala por correo y mándala a esta persona con este asunto, etc. O simplemente quiero que la generes. Generamos la orden de compra y nos aparece también aquí la impresión de la orden, con lo que ya estamos solicitando. Y ya aparece en el módulo de compras. Entonces, este es otro planeador, este es más sencillo. Depende mucho, como les comentaba, ¿no?, de las necesidades de cada negocio. Se pueden llegar a hacer diferentes versiones de planeación. Digo, las dos que contamos son muy configurables, pero se pudieran hacer diferentes. Aquí en la parte de configuración de órdenes de compra, que ya habíamos pasado, solamente para hacer referencia a lo que comentábamos, que el impuesto se puede configurar por tipo de orden de compra. Esto ya permite que sea muy configurable. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, operación sencilla, pues probablemente todas sus compras son a tasa del 16%, entonces no hay que hacer mayor configuración más que crear en todos los tipos de órdenes de compra que el IVA va a ser 16 y se acabó, ¿no? Pero si ya a lo mejor es un poquito más compleja su operación, hago también compras de importación, compras nacionales, también compro en la frontera y tengo el IVA del 8, etcétera. Ya operaciones un poquito más complejas ya se pueden empezar a configurar los impuestos por producto, por proveedor o por almacén, ¿no? Entonces ya se vuelve una configuración más especializada, ¿no?, que ahorita la vamos a ver. Bueno, vamos a ver la entrada de inventario por compra. Les voy a enseñar algunos reportes. Y esta de aquí, la C9030, es la que les comentaba, ¿no? En esta pantalla yo puedo hacer configuraciones de IVA un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una donde digo, bueno, todo lo que se compre del almacén secundario va a ir al IVA del 8%. ¿Por qué? Porque a lo mejor este almacén está dentro de la zona fronteriza y tiene la capacidad o tiene la posibilidad de hacer las compras a ese IVA. O puedo definirlo por proveedor, decir todo lo que se le compre al proveedor First Materials, que yo sé que es un proveedor extranjero, va a ir con IVA a tasa 0. Bueno, que en realidad sería exenta, ¿no? Entonces, yo puedo hacer aquí diferentes combinaciones, o decir, en este almacén, para este proveedor, bueno, va este grupo de impuestos, ¿sale? O por artículo. Si tengo un artículo en especial que ese artículo siempre se mueve al mismo impuesto, también puedo hacerlo así, ¿no? Es decir, este producto siempre va a ir con, por ejemplo, IEPS. Esto funciona, por ejemplo, para la parte de todos los productos que son controlados por IEPS, independientemente de dónde se vendan. Podemos configurarlo aquí por producto y decir, este producto va a llevar IEPS del 26.5, etcétera, ¿no? Vinos, licores, etcétera. Entonces, ya la configuración del IVA es muy, pues es muy amplia, dependiendo de la necesidad de cada uno de los negocios. Ok, vamos a hacer la entrada de inventario por compra. Esto es recibir el material. Aquí únicamente en esta pantalla me van a aparecer órdenes de compra que tengan estatus enviada. O sea, que la orden de compra se haya enviado. Por ejemplo, vamos a recibir esta que dimos nosotros de alta. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, ¿sale? Que fue las 10 cajas de piso que hicimos en dólares. Y se pueden seleccionar varias órdenes de compra, bueno, o una sola, dependiendo de lo que se vaya a recibir. En este caso vamos a recibir solo uno y le damos clic al botón recibir. En este apartado nosotros establecemos el número de documento.
Podemos recibir con remisión o con factura. En este caso, por ejemplo, vamos a recibir con factura. Podemos ponerle un número de recibo si nos funciona de algo y podemos agregar costos adicionales. Si nos está llegando con una factura de flete extra o algún costo extra que nos esté encargando, lo podemos poner en este apartado. Lo que va a suceder es que al momento de generar el nuevo costo promedio vamos a tomar en cuenta estos costos adicionales para que el producto entre pues con el costo un poquito más elevado, ¿no? Estos costos adicionales se prorratean entre todo lo que viene en la orden de compra. Si estoy recibiendo 10 productos y tengo aparte un costo adicional fletero de 1,000 pesos, bueno, esos 1,000 pesos se van a prorratear entre todo lo que venga en la orden de compra. Ese prorrateo es un prorrateo ponderado por cantidades. Podemos poner opcionalmente números de referencia y en caso de recibir con factura y que no sea un proveedor extranjero, es posible poner el timbre de la factura. Esto se puede capturar o si contamos con el archivo XML se puede cargar. Simplemente le doy clic al botón cargar, selecciono mi XML y me trae en automático el folio fiscal de lo que estoy recibiendo. La fecha documento, la fecha de nuestra factura y la fecha en que se está generando el recibo. En la parte de abajo empiezo a ver todos los productos que se van a recibir con mi cantidad ordenada, mi cantidad recibida y mi cantidad abierta o pendiente por recibir. En este caso son 10. Puedo hacer recibos parciales o puedo hacer recibos totales. Puedo, por ejemplo, recibir 8. Y en caso de ser un producto manejado por lote, en este caso el piso, si es manejado por lote, eso se configura en los productos, me solicita aquí ingresar el lote. Entonces digo, ok, el lote es 99C. Número de pedimento, en este caso no solicita ya que no está configurado este producto como control con número de pedimento. Fecha de caducidad tampoco. Y bueno, aquí en la parte de abajo me da el monto por recibir. Me dice, bueno, está recibiendo $41.76. Una vez que tengo esta información cargada, doy clic al botón guardar para guardar mi recibo. Ya en automático me desaparece de esta pantalla, ya está el recibo y ahorita no nos ha afectado nada, no ha afectado inventarios, no ha afectado contabilidad, nada. Simplemente se capturó el recibo, la información, y una vez que pasamos por el proceso de confirmación como lo platicábamos, aquí vemos todo lo que yo tengo pendiente por confirmar. Me dice, bueno, tienes esta factura por este total. Yo puedo decirle, ok, quiero verla. Tenemos este formato donde la persona puede revisar lo que se está recibiendo, ¿no? Ok, es de este proveedor con este número de factura por esta cantidad y está en estatus prerecibo. Si todo está correcto, no hay ningún problema, podemos confirmar, lo podemos editar. Si vemos que hay algún problema, de todas formas tenemos aquí el botón de editar para cambiar alguna de la información. Y una vez que ya tenemos el tipo de cambio, ya podemos realizar la confirmación de nuestra factura de proveedor. En caso de tener movimientos en moneda extranjera, sí es importante mantener el tipo de cambio actualizado para todas las modificaciones contables y todos los asientos financieros. Una vez que se hace esta confirmación de entrada, vamos a ver todas las afectaciones que realizó. Si nos vamos primero a la función D2515, que es el histórico de transacciones de inventario, y me voy a ver todas las transacciones de inventario del almacén general, observo que hay un movimiento por entrada de compra por 8 piezas de este producto piso hueso nácar del lote 99C. Puedo ver toda la información relacionada, que es el usuario que lo hizo, la fecha, la hora en que se realizó, el lote del cual entró, las cantidades, el precio al que entró, que en este caso son $4.5, en moneda base serían 90.45 pesos, el monto total de este movimiento y el nuevo costo promedio de este producto quedó en 23.06, ¿no? La póliza contable asociada a este movimiento también, ¿vale? Y toda la información. Posteriormente podemos revisar el módulo contable, que son las pólizas generadas el día de hoy. En este caso me dice, bueno, hay una póliza del módulo de inventarios tipo I02, que es un recibo de compra, y ya me hizo la afectación contable,
que son ir a la cuenta de almacén, contra una cuenta de compras o una cuenta puente de compras, ¿no? Esto ya lo iremos viendo en las afectaciones, las diferentes afectaciones contables, las vamos a ir viendo cuando entremos a la parte del módulo de contabilidad, ¿no? Pero ya tenemos aquí nuestra póliza contable que identifica esta entrada que se realizó. Si nos vamos al módulo de cuentas por pagar, aquí debe aparecer mi factura, es esta de aquí, es mi factura por recibo de compra. Yo puedo darle clic al botón detalle, me da la información de la cantidad que recibimos y el producto que recibimos, y si se fijan está con estatus factu. Si está con estatus factu, bueno, significa que todavía no la podemos pagar hasta que pase por un proceso de revisión de los archivos XML, de que todo cumpla con los requisitos, y si damos clic aquí al botón confirmar, ya se puede empezar a realizar el pago de este tipo de documentos. Y finalmente, si nos vamos al módulo de costos, aquí tenemos el piso, este de aquí, piso hueso nácar. Nos dice que el nuevo costo promedio es de 23.0557 y bueno, no tiene un costo estándar. Su último costo fue el de 90.45 y la última vez que se hizo un cambio a este costo fue el 14 de marzo. Ya me actualizó este costo y también puedo ver su histórico para ver cómo se ha ido cambiando. ¿Sale? Por ejemplo, yo tenía 200 piezas a un costo de 20.36. Al momento de que entran 8 a un precio de 90.45, bueno, me incrementa el costo a 23.05. Entonces, esto fue la entrada de compra. Todo esto fue lo que nos afectó, ¿no? Ya tenemos costo nuevo, tenemos inventario con incremento. Podemos ver también, aquí están los niveles de inventario. Y si yo consulto el piso, era el hueso, me parece. Aquí tenemos, ¿se acuerdan del número de lote 99C? Las 8 cajas. Ya están aquí y están con estatus disponible. Entonces, estas son las afectaciones que hizo todo el recibo de compra. Y ya por último, en la parte de reportes, hay reporte de proveedores, de órdenes de compra y de recibos. Por aquí tengo algunos. Este, por ejemplo, es un reporte de general de órdenes de compra. Viene número de orden de compra, número de partida. La mayoría de los reportes se pueden emitir a formato PDF o a formato CSV. Nos trae el número de proveedor, el nombre del proveedor, tipo de orden de compra, fechas vencimientos, estatus, artículo, líneas de producto, cantidad ordenada, recibida, devuelta, referencias, precios, descuentos, totales, impuestos, monedas, almacén que recibió, proyectos, centros de costo, y este nos da pues toda la información de la orden de compra. Está también este, que es más que nada un reporte de recibos, todo lo que se recibió en la unidad en qué unidad de negocio se recibió, fecha de creación, fecha factura, número de recibo en caso de que se haya ingresado, número de factura, número de orden de compra, artículos, cantidades recibidas, a qué precios, subtotales, costos adicionales en caso de haberlos tenido, totales, monedas, estatus, proveedor y listo. ¿Sale? Entonces, toda esta información. Y algunos otros reportes que también pueden ser en formato PDF, como este, donde nos da la información de la orden de compra, el proveedor, las fechas de vencimiento, el estatus, las cantidades ordenadas y recibidas y el porcentaje de cumplimiento que nos está generando, ¿no? Con esto estaríamos terminando esta revisión del módulo de compras, de todas las funcionalidades.